Imagina por un momento que te encuentras rodeado de gente, pero te sientes más solo que nunca. El dolor de no ser comprendido, de que cada esfuerzo por ser escuchado o aceptado sea en vano. Este es un sentimiento común, y a veces, la soledad no proviene de estar físicamente solo, sino de sentir que no hay nadie que realmente te vea por lo que eres. Cuando todo el mundo parece creer que no tienes valor, cuando cada intento parece ser infructuoso, el rechazo se convierte en una sombra constante. Es fácil pensar que este dolor es insuperable, que no hay esperanza cuando te ves atrapado en la indiferencia de los demás. El rechazo es un golpe a la identidad, una herida profunda que puede desmoronar cualquier confianza que hayas construido. El mundo tiende a medir a las personas por su éxito, sus logros o su capacidad de encajar en lo que los demás consideran normal. Pero, ¿qué sucede cuando no encajas en esas expectativas? ¿Qué pasa cuando, a pesar de tus esfuerzos, no logras captar la atención de aquellos que te rodean? El dolor del rechazo puede ser tan abrumador que te sientes invisible, como si tu existencia no importara. Este es un lugar oscuro donde muchos de nosotros hemos estado, pero no es un final. La soledad puede hacerte cuestionar tu valor, pero lo más importante es saber que, incluso en esos momentos de desolación, hay algo mucho más grande que nunca pierde la fe en ti. Es aquí donde entra en escena un principio que puede cambiarlo todo: cuando nadie cree en ti, Dios sigue apostando todo por ti. Es una verdad radical, pero poderosa. Mientras el mundo puede cerrarte las puertas, hay un amor divino que no se cansa de esperar por ti, que sigue creyendo en tu potencial. En los momentos más oscuros, cuando sientes que no eres nada, Dios te ve de una manera que nadie más puede. Él no ve tus fallos, sino el propósito que tiene para ti. La soledad, aunque dolorosa, puede convertirse en el punto de partida para descubrir algo mucho más grande, un amor inquebrantable que jamás dejará de creer en ti, incluso cuando tú ya has perdido la fe en ti mismo. A lo largo de este viaje, vamos a explorar cómo el rechazo y la soledad no son señales de que estés solo, sino señales de que quizás Dios está preparando algo más grande para ti. Y aunque la gente a tu alrededor pueda fallar, hay una verdad que permanece: Él nunca te dejará atrás. El ser humano busca aprobación externa. Es algo tan humano, tan natural, que a veces ni siquiera lo cuestionamos. Todos, de una forma u otra, buscamos la aprobación de los demás. Desde pequeños, aprendemos a asociar el amor y el valor con el reconocimiento que recibimos. Queremos que nuestras ideas, esfuerzos y logros sean vistos, apreciados, aplaudidos. Nos alimentamos de la aprobación externa, como si fuera una vitamina para el alma. Es una forma de sentir que existimos de manera significativa en un mundo que parece definirnos por lo que los demás piensan de nosotros. Desde las redes sociales hasta las interacciones cotidianas, la búsqueda de validación es constante. Un me gusta o un comentario positivo puede hacer que un día gris se vuelva brillante. Sin embargo, es una espada de doble filo. A medida que dependemos más de la aprobación ajena, nos volvemos más vulnerables. La ansiedad de ser aceptado se incrementa y el miedo al rechazo se hace más palpable. Cuando la validación nunca llega, el dolor es profundo. Es como si, por más que lo intentes, por más que te esfuerces, tu valor nunca fuera reconocido. El corazón se quiebra en silencio, y en ese dolor, nos preguntamos: ¿vale la pena seguir intentándolo? La duda comienza a carcomer la confianza, y es en estos momentos de desesperanza que el deseo de ser visto y aceptado se convierte en una necesidad urgente. Lo curioso es que, a pesar de esta necesidad de reconocimiento, nunca estamos completamente satisfechos. A pesar de los aplausos o los elogios, siempre hay un vacío que no podemos llenar. Es como si nuestra alma estuviera buscando algo más profundo que la simple aprobación de los demás. En algún nivel, sabemos que necesitamos algo más que un aplauso fugaz o una sonrisa superficial. Aquí es donde la historia toma un giro radical.
Mientras que el mundo busca la aprobación externa para sentirse valioso, hay algo mucho más profundo y constante que puede cambiarlo todo, la aprobación incondicional de Dios. A menudo olvidamos que nuestra identidad no se define por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que Él cree que somos. Cuando el mundo te da la espalda, cuando la aprobación que tanto buscas nunca llega, es el momento de recordar que, aunque los demás pueden fallar en ver tu valor, hay alguien que nunca deja de creer en ti. Dios no necesita pruebas para saber lo increíble que eres. Él no está esperando que cumplas con un estándar externo para amarte. Él te ve, tal como eres, y te ama de manera incondicional. Y aunque las personas a tu alrededor no te den el reconocimiento que buscas, hay un amor divino que te afirma y te da el valor que jamás podrás encontrar en el aplauso del mundo. La historia de David, rechazado por su propia familia. La historia de David es un relato que resuena profundamente con aquellos que han experimentado el rechazo y la invisibilidad, especialmente cuando provienen de los propios círculos más cercanos. Piensa por un momento en David, un joven pastor, cuya vida parecía no tener mucha relevancia para quienes lo rodeaban. Relegado al campo, lejos de las celebraciones y de los momentos importantes, David era casi un desconocido para su propia familia. Ni siquiera su padre lo consideró digno de estar presente cuando el profeta Samuel llegó a su casa en busca del futuro rey de Israel. Samuel, el hombre que tenía la misión divina de ungir al próximo rey, llegó a la casa de Isaí con una tarea clara: encontrar al hombre elegido por Dios para gobernar. Isaí, confiado en que uno de sus hijos mayores sería el seleccionado, llamó a cada uno de ellos para que pasara frente al profeta. Pero David, el menor, el que estaba cuidando las ovejas, ni siquiera fue invitado. ¿Cómo podría un simple pastor, con tan poca experiencia en la corte o en la vida de un líder, ser elegido para una tarea tan grandiosa? Para su familia, él no era más que un joven insignificante, alguien que no merecía estar entre los candidatos. Sin embargo, mientras todos los demás fueron descartados, algo increíble sucedió. Dios le dijo a Samuel que no mirara las apariencias externas ni el tamaño de los hermanos de David, sino que debía ver con los ojos del corazón. David, quien ni siquiera estaba en la casa, fue llamado desde el campo, y cuando se presentó ante Samuel, fue ahí donde Dios reveló lo que para todos era impensable: él era el elegido. Este rechazo de su propia familia, el olvido y la indiferencia, nunca definieron el destino de David. Lo que los demás no pudieron ver, Dios ya lo había visto. Mientras el mundo miraba hacia los hermanos mayores, con su estatus, su apariencia y sus logros, Dios eligió al que nadie pensaba que era el adecuado. Y esa elección se convertiría en una de las historias más grandes de la Biblia. David fue un hombre imperfecto, lleno de errores y luchas, pero Dios apostó todo por él, porque vio en su corazón lo que nadie más pudo ver. Esa es la lección fundamental de la historia de David: incluso cuando eres rechazado, incluso cuando tu propia familia no ve lo que tienes dentro, hay un Dios que te elige, que ve más allá de las circunstancias y de lo que los ojos humanos perciben. Si alguna vez te has sentido invisible, como si nadie creyera en ti, recuerda que David fue elegido por Dios en medio del rechazo de los que más amaba. Dios no se fija en lo que los demás valoran. Él ve el corazón, y mientras tú puedas sentirte relegado, olvidado o no apreciado, Él sigue creyendo en ti, apostando todo por ti, incluso cuando el mundo no lo hace. El momento de quiebre, la sensación de impotencia. Hay momentos en la vida en los que el esfuerzo parece no tener sentido. Luchas y luchas, una y otra vez, sin ver resultados. Todo lo que haces parece caer en el vacío, y por más que te entregues, todo sigue igual, o incluso empeora. Es como si el mundo te diera la espalda, como si tus esfuerzos no importaran. Y en esos momentos, surge una sensación devastadora: la impotencia. El sentimiento de que, por mucho que te esfuerces, no hay forma de salir de esa oscuridad. Lo peor de todo es la sensación de ser invisible.
El trabajo incansable que pones en tus proyectos, en tu vida, en tus relaciones, parece no ser reconocido. La frustración crece, y te preguntas si realmente tiene algún sentido seguir adelante. Tal vez, en un momento de desesperación, incluso llegas a pensar que Dios te ha olvidado. La incertidumbre de no saber por qué las cosas no avanzan se convierte en un peso cada vez más difícil de soportar. ¿Por qué seguir luchando si parece que el destino ya está sellado? ¿Por qué seguir adelante si todo parece estar en contra de ti? Es en este punto donde la oscuridad parece más profunda, donde la duda se apodera de la mente y el corazón. Pero, curiosamente, este es el momento clave donde algo cambia, aunque no lo veamos de inmediato. Este es el momento en el que se pone a prueba nuestra fe, la fortaleza de nuestra confianza en que, a pesar de todo, no estamos realmente solos. Es en este espacio de desesperación y quiebre donde, si te detienes un momento, puedes comenzar a escuchar un susurro: sigue adelante. No has sido olvidado. A menudo, pensamos que la sensación de impotencia es una señal de que estamos haciendo algo mal, de que no estamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros. Pero, en realidad, este momento de quiebre puede ser el terreno fértil donde Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. La oscuridad que sentimos es solo una preparación para la luz que está por venir. La sensación de impotencia no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Recuerda que, aunque no veas resultados inmediatos y el camino parezca más difícil que nunca, Dios no ha perdido la fe en ti. Él no mide el éxito por los resultados inmediatos, sino por la perseverancia, por la fe que se mantiene firme, incluso en los momentos más oscuros. A veces, la sensación de impotencia es simplemente la antesala de la transformación. Como el fuego que refina el oro, la presión que sentimos en esos momentos de lucha está forjando algo más grande y mejor en nosotros, algo que no podríamos alcanzar sin haber pasado por ese proceso. Así que, aunque te sientas impotente, recuerda, Dios sigue apostando todo por ti. En medio de la oscuridad, Él tiene un plan para ti, y ese plan se cumplirá en su tiempo perfecto. La batalla no está perdida, está siendo preparado para algo mucho mayor. Y aunque el camino sea difícil, no olvides que no estás solo. Dios ve lo que otros no ven, la intervención divina. En medio de la oscuridad, cuando todo parece perdido y el rechazo parece definitivo, hay algo que está ocurriendo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Mientras nosotros nos enfocamos en lo que está a la vista, en los logros, las apariencias y las opiniones ajenas, Dios tiene una perspectiva completamente diferente. Él no se fija en lo superficial, en lo que el mundo valora, sino que ve lo que está en lo profundo de nuestro corazón, allí donde nadie más puede llegar. Y es en ese lugar, en ese rincón oculto, donde reside nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera esencia. Cuando todo el mundo daba la espalda a David, cuando su familia lo había olvidado y lo relegaba al campo, Dios lo vio. Mientras sus hermanos mayores, con su porte y habilidades, pasaban ante el profeta Samuel, ninguno de ellos fue elegido. Samuel buscaba al futuro rey de Israel, pero no fue hasta que Dios le dijo que no mirara lo que se veía en el exterior, que se dio cuenta de lo que realmente importaba, el corazón de David. Mientras todos lo consideraban simplemente un pastor sin importancia, Dios ya había elegido a ese joven humilde para ser el hombre que guiaría a su pueblo. Esto es lo que marca la diferencia: Dios no se detiene en lo que otros ven. Mientras el mundo te mide por tus fracasos, tus errores o tu apariencia, Dios te ve con ojos de amor, viendo en ti un propósito y un potencial que nadie más puede percibir. Él ve lo que otros no ven, lo que ni tú mismo eres capaz de ver cuando te encuentras sumido en la oscuridad. Dios no hace apuestas a corto plazo, Él ve la historia completa, la que tú aún no has vivido, y en medio del rechazo, en medio de tu lucha, Él sigue apostando todo por ti. Esta intervención divina no es solo un hecho aislado en la vida de David, es una verdad que se extiende a todos nosotros. En los momentos en que te sientes invisible, cuando las puertas se cierran y las personas te dan la espalda,
recuerda que, mientras el mundo te olvida, Dios nunca deja de verte. Él sabe lo que has pasado, lo que has superado y lo que eres capaz de lograr. No importa cuántas veces el mundo te haya dado la espalda, Él sigue apostando por ti, porque en su mirada, tú tienes un propósito único. David fue elegido por su corazón, no por su habilidad de cumplir con las expectativas humanas. Y de la misma manera, tú no estás limitado por lo que el mundo cree que eres capaz de hacer. Dios tiene una visión mucho más amplia, una visión que va más allá de los fracasos visibles o los rechazos temporales. Él ve tu capacidad para superar, para crecer y para transformar tu dolor en algo increíble. Él no se detiene en las derrotas del pasado, Él mira hacia el futuro y ve el líder, el sanador, el innovador o el ser humano maravilloso que tú estás destinado a ser. Así que, aunque todos los demás te hayan descartado, aunque el camino se vea oscuro y sin esperanza, recuerda, Dios te ve. Y en su mirada, eres todo lo que necesitas ser para cumplir con el propósito que Él ha planeado para ti. En medio de la oscuridad, Él sigue apostando todo por ti. El proceso de formación, la preparación detrás del rechazo. Lo que a menudo vemos como un rechazo o una desventaja, en realidad puede ser un proceso de formación y preparación, aunque no lo entendamos en el momento. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos descartados, como si nuestras oportunidades se desvanecieran y todo lo que hemos trabajado fuera en vano. Es en esos momentos de oscuridad y aparente derrota cuando, aunque no lo veamos de inmediato, Dios está haciendo algo profundo en nosotros, preparando el terreno para algo mucho mayor. David es el ejemplo perfecto de este principio. A los ojos del mundo, su vida parecía ser una cadena de rechazos, el rechazo de su familia, el olvido en su casa, y la falta de reconocimiento en su comunidad. Mientras sus hermanos se presentaban ante el profeta Samuel como los elegidos para ser rey, David estaba en el campo, cuidando las ovejas. Para muchos, esto era una tarea sin importancia, algo trivial que no podía prepararlo para algo grande. Pero lo que David no sabía era que ese aparentemente insignificante trabajo de pastor era la clave para su futuro. Durante esos años en los que cuidaba a las ovejas, David no solo aprendió sobre el cuidado y la responsabilidad, sino que desarrolló habilidades esenciales para su futuro papel como líder. Aprendió a ser valiente cuando enfrentaba peligros, como cuando tuvo que enfrentarse a un león o un oso para proteger a su rebaño. La vida de un pastor no era fácil, estaba llena de desafíos y riesgos. Sin embargo, cada uno de esos desafíos fue una preparación. Cada vez que se enfrentaba a una dificultad, su confianza en Dios crecía, y su valentía y liderazgo se forjaban en el proceso. A lo largo de esos años de aparente olvido, David estaba siendo formado. Lo que parecía ser una vida de insignificancia era, de hecho, la preparación divina para algo mucho mayor. Él no estaba simplemente cuidando ovejas, sino que estaba aprendiendo a cuidar a un pueblo entero, algo que no podía entender en ese momento. La valentía que desarrolló enfrentando bestias salvajes se convertiría en la misma valentía que necesitaría para enfrentarse a Goliat. El liderazgo que se formaba en él mientras guiaba a su rebaño sería esencial cuando tuviera que guiar a Israel en tiempos de guerra y paz. Este es el proceso que a menudo no entendemos en el momento. Cuando estamos en medio de una situación difícil, cuando nos sentimos rechazados o invisibles, es fácil perder la perspectiva y pensar que no estamos avanzando. Sin embargo, cada desafío, cada rechazo y cada momento de lucha es una oportunidad para formarnos, para prepararnos para lo que vendrá. Como David, puede que no veas el propósito inmediato, pero lo que Dios está haciendo en ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. A veces, lo que parece ser un obstáculo, es en realidad una oportunidad disfrazada. Las dificultades que enfrentas hoy, las cosas que parecen no tener sentido, están forjando en ti el carácter, la valentía y las habilidades necesarias para tu futuro. Aunque no veas el panorama completo, confía en que cada paso, cada lección, está siendo usado para prepararte para un propósito más grande.
Así que, si alguna vez te has sentido rechazado o perdido, recuerda que cada momento de dolor, cada situación difícil, es una oportunidad para crecer. La preparación detrás del rechazo puede ser difícil de entender en el momento, pero con el tiempo, descubrirás que todo lo que has pasado te ha llevado a ser la persona que Dios siempre soñó que fueras. El llamado de Dios, apostando por ti en medio del rechazo. En la vida, muchos de nosotros buscamos aprobación y validación en las personas que nos rodean. Queremos sentirnos elegidos, deseados y reconocidos. Sin embargo, el verdadero llamado de Dios rara vez se basa en lo que los demás piensan de nosotros. Al contrario, Dios tiene una forma única de vernos, una visión que va mucho más allá de las opiniones humanas. En medio de los rechazos, de las puertas cerradas y de las expectativas incumplidas, Dios nos llama, y su llamado no depende de lo que otros creen que somos capaces de hacer. Este fue el caso de David. Mientras que el mundo lo pasó por alto, Dios lo vio. Mientras su propio padre ni siquiera lo incluyó en la lista de sus hijos cuando Samuel vino a ungir al futuro rey, Dios ya lo había elegido. Dios miraba más allá de la apariencia, del estatus social o de la edad. Él veía en David un corazón fiel, un corazón dispuesto a seguirlo, independientemente de las circunstancias. David no era el más alto, el más fuerte ni el más impresionante. Pero Dios no lo eligió por sus cualidades externas, sino por su fidelidad y su disposición para ser usado. El llamado de Dios no depende de lo que otros vean en nosotros. A menudo, las personas pueden ver solo lo superficial, tu historia, tu pasado, tus fracasos, tus limitaciones. Pero Dios ve el corazón. Y en el caso de David, Dios vio en él una fidelidad que, aunque no era evidente para su familia ni para el mundo, era la clave para un destino mucho mayor. A pesar del rechazo, de ser dejado de lado y olvidado, Dios lo eligió. Dios apostó todo por él. Y aunque el camino fue largo y lleno de desafíos, David empezó a entender algo fundamental: su propósito en la vida no dependía de la opinión de los demás. No importaba que sus hermanos fueran más altos o más fuertes, ni que su padre lo hubiera relegado al campo. Lo que realmente importaba era que Dios lo había llamado, y ese llamado era eterno e inquebrantable. Este es un mensaje poderoso para todos aquellos que alguna vez han sentido que el rechazo define su valor. El llamado de Dios no está basado en lo que otros piensan de ti. Él te llama a pesar del rechazo, a pesar de lo que el mundo diga o piense sobre ti. El propósito que tiene para tu vida no está condicionado a las aprobaciones externas, ni a los elogios o críticas de los demás. Dios te elige por lo que eres en tu interior, por tu disposición a seguirle y servirle, sin importar lo que el mundo piense. David entendió que su llamado no dependía de ser visto o aceptado por los demás. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y momentos de duda, pero nunca olvidó que su propósito venía directamente de Dios. Y tú, al igual que David, puedes encontrar consuelo en la certeza de que, aunque el mundo te rechace, Dios sigue apostando por ti. Su llamado para tu vida es seguro y está basado en su amor, no en la validación de los hombres. Así que, cuando te enfrentes a la duda o al rechazo, recuerda que lo que Dios ve en ti es mucho más grande que lo que otros pueden percibir. Él sigue apostando todo por ti, y su llamado sobre tu vida no está condicionado por lo que los demás piensan. Dios te ha elegido, y esa es la única opinión que realmente importa. Las pruebas del camino: creer en Dios cuando no hay pruebas externas. El camino hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas rara vez es directo, ni sencillo. Al contrario, está lleno de obstáculos, gigantes y momentos en los que todo parece estar en nuestra contra. En el caso de David, su vida estuvo marcada por pruebas difíciles y situaciones en las que, desde el exterior, nadie podría haber imaginado que un joven pastor podría convertirse en el rey de Israel. Enfrentó adversidades que parecían insuperables, luchó contra enemigos formidables y vivió en el anonimato durante muchos años.
Pero lo que sostenía a David en medio de todo eso no eran las pruebas visibles de su éxito o victoria, sino su fe inquebrantable en Dios. En esos años de luchas, David no tuvo pruebas externas de que estaba en el camino correcto. Mientras él cuidaba ovejas en el campo, nadie lo veía como un líder. Cuando enfrentó a Goliat, todo el ejército de Israel se burlaba de él, menospreciando su valentía y su capacidad para derrotar al gigante. Nadie creía en él, nadie veía el futuro que Dios tenía para él. En ese momento, solo él tenía la certeza de que, aunque las circunstancias no lo respaldaran, Dios estaba con él. David no esperaba una manifestación visible de éxito para creer que Dios lo había llamado. No necesitaba una señal clara de triunfo para seguir adelante. Sabía que, a pesar de no ver pruebas externas, el llamado de Dios estaba con él, y esa certeza fue lo que lo sostuvo. En su batalla contra Goliat, por ejemplo, no fue la fuerza física ni la experiencia en combate lo que lo impulsó, sino su fe en que Dios estaba con él, que Dios lo había ungido para algo más grande. David no se dejó influenciar por las dudas de los demás ni por la falta de pruebas tangibles. En su corazón, sabía que la victoria no dependía de lo que los demás veían, sino de la fidelidad de Dios. Y así es en la vida, muchas veces, cuando estamos en medio de nuestras propias batallas, no vemos pruebas externas de que estamos en el camino correcto. No vemos el fruto de nuestros esfuerzos, ni las puertas se abren de inmediato. Las dudas nos asaltan, y el rechazo nos golpea. Sin embargo, como David, debemos aprender a confiar en lo que no vemos. Debemos creer que, aunque no haya pruebas visibles de que todo va bien, Dios sigue con nosotros, guiándonos, preparándonos y fortaleciéndonos para el propósito que tiene para nuestra vida. Las pruebas que enfrentamos en el camino son necesarias para desarrollar nuestra fe y confianza en Dios. Son esas luchas las que nos enseñan que, aunque no haya evidencia inmediata del éxito, la presencia de Dios en nuestra vida es la verdadera prueba. David no necesitaba ver un camino libre de dificultades para saber que Dios estaba con él. Y esa confianza fue la que lo mantuvo firme a lo largo de su viaje, superando gigantes y enemigos que parecían invencibles. La verdadera prueba no es si tenemos pruebas externas que validen nuestras creencias o sueños, sino si somos capaces de seguir creyendo y confiando en Dios, incluso cuando no hay señales claras de progreso. El camino de fe es difícil, pero, como David, podemos encontrar fuerza en saber que Dios está con nosotros, sosteniéndonos a cada paso, incluso cuando el futuro parece incierto. Así que, cuando enfrentes momentos en los que todo lo que ves a tu alrededor sea incertidumbre y falta de pruebas visibles, recuerda que lo que realmente sostiene tu camino es la fe en que Dios está contigo, guiándote y preparándote para lo que está por venir. Como David, puedes enfrentar los gigantes de tu vida con la certeza de que, aunque no veas el resultado final, Dios está trabajando en ti y a través de ti. Superando los obstáculos, la fe en Dios como motor de cambio. El momento en que David enfrentó a Goliat se ha convertido en uno de los relatos más poderosos de la historia, no solo por la victoria sobre el gigante, sino por la demostración de la fe inquebrantable en medio de la adversidad. David, un joven pastor sin experiencia militar, se enfrentó a un gigante que había aterrorizado a todo un ejército. Nadie creía en él. Nadie pensaba que un joven sin armamento ni entrenamiento pudiera vencer a un guerrero experimentado y brutal. Sin embargo, lo que el mundo no entendía era que la verdadera fuerza de David no residía en su destreza física, sino en su fe profunda en Dios. Cuando David se presentó ante Goliat, no llevaba armadura, ni espada, ni nada que pudiera garantizarle la victoria en términos humanos. Pero lo que tenía era algo mucho más poderoso, la fe. Él no veía al gigante como un obstáculo imposible, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Mientras todo el ejército de Israel temblaba, paralizado por el miedo, David se adelantó sin dudar. Su fe no se basaba en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer a través de él.
En sus palabras al gigante, David dejó claro que no era su habilidad lo que lo respaldaba, sino el poder de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Lo que parecía un enfrentamiento desigual y sin esperanza se transformó en una victoria inesperada. La fe de David no solo le permitió enfrentar a Goliat, sino que fue la clave para que viera un cambio radical en su vida. No fue su habilidad con la honda lo que derrotó al gigante, fue la confianza absoluta en que Dios estaba con él, guiándolo y dándole la victoria. A través de esa fe, David no solo derrotó a Goliat, sino que comenzó a ser reconocido, no por su fuerza o destreza, sino por su fidelidad y confianza en el poder de Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que los obstáculos que enfrentamos son insuperables, que no tenemos lo necesario para salir adelante. Muchas veces, las voces a nuestro alrededor nos dicen que no podemos, que no somos lo suficientemente fuertes o capaces para enfrentarnos a lo que nos desafía. Sin embargo, la historia de David nos enseña que lo que realmente nos permite superar los gigantes de nuestra vida no es nuestra fuerza, sino nuestra fe en Dios. La fe no significa que todo será fácil, ni que los problemas desaparecerán por arte de magia. Pero lo que sí significa es que, a pesar de las circunstancias, Dios estará con nosotros, guiándonos, dándonos fuerzas y valentía para seguir adelante. La fe se convierte en el motor que nos impulsa a tomar decisiones audaces, a seguir luchando cuando parece que todo está perdido. Como David, podemos ser capaces de superar lo imposible cuando colocamos nuestra confianza en el poder divino que trabaja en y a través de nosotros. A lo largo de su vida, David enfrentó muchos otros obstáculos, luchó contra más enemigos, tuvo que atravesar momentos de gran dolor y duda, y pasó por situaciones difíciles que pusieron a prueba su fe. Pero en cada uno de esos momentos, su confianza en Dios fue lo que lo mantuvo en pie. Y esa fe, ese acto constante de creer en el poder de Dios para cambiar su vida y las circunstancias a su alrededor, lo llevó a convertirse en el rey que Dios siempre había planeado. La verdadera lección aquí es que los gigantes de nuestra vida no pueden ser derrotados con nuestras fuerzas solas. Necesitamos una fe que nos impulse a seguir adelante, a ver más allá de los obstáculos inmediatos y a confiar en que Dios tiene el control. Como David, podemos superar lo que parece insuperable, no por nuestra fuerza, sino por la fidelidad a Dios y la certeza de que Él es el que pelea por nosotros. La victoria, lo que parecía imposible se hace realidad. El viaje de David es un testimonio de lo que puede suceder cuando confiamos en Dios incluso cuando el camino parece oscuro y lleno de obstáculos. Desde el momento en que fue olvidado por su propia familia hasta su victoria sobre Goliat, su vida estuvo llena de momentos en los que lo que parecía imposible se convirtió en realidad. David no era el candidato obvio para ser rey. De hecho, ni siquiera estaba en la lista de los hijos de su padre cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel. Era el joven pastor en el campo, olvidado y desestimado por los demás. Pero lo que otros no veían, Dios lo vio. Y lo que parecía un destino de insignificancia, Dios lo transformó en uno de los destinos más grandiosos de la historia. Cuando David derrotó a Goliat, fue solo el comienzo de lo que parecía una serie de victorias imposibles. En ese momento, el joven pastor pasó de ser un desconocido a un héroe nacional, pero aún quedaba mucho por recorrer. A pesar de sus logros, David enfrentó más desafíos, perseguidos por el rey Saúl, tiempos de guerra y dificultades que parecían interminables. Sin embargo, su fe nunca flaqueó, y fue esa fe la que lo llevó a la victoria, una victoria que no solo se trataba de derrotar a gigantes, sino de ser finalmente coronado como el rey de Israel. Un destino que parecía imposible para alguien como él. Lo que parecía una historia de rechazo y fracaso, se transformó en una historia de victoria y redención. David pasó de ser un joven despreciado, sin valor ante los ojos del mundo, a ser el líder elegido por Dios para guiar a su pueblo. Este cambio radical nos muestra que no importa cuán difícil sea el camino ni cuán grandes sean los obstáculos. Lo que parece imposible,
puede hacerse realidad cuando confiamos en que Dios tiene el control y en que su propósito para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La coronación de David no solo fue un logro personal, sino una señal del poder transformador de la fe y de cómo Dios puede hacer realidad lo que los hombres consideran imposible. Durante años, David fue rechazado, ignorado y subestimado, pero su fidelidad y su confianza en Dios lo llevaron a ser el hombre que cambiaría el curso de la historia de Israel. A pesar de las dificultades, Dios tenía un plan perfecto para él, y finalmente, ese plan se cumplió. Esta historia nos recuerda que, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, Dios tiene la última palabra. Él no ve lo que el mundo ve. Mientras otros te rechazan, Dios te está preparando para algo grande. La victoria de David no solo fue un logro personal, sino una victoria para todos aquellos que creen que, aunque todo parezca perdido, hay un propósito divino que puede convertir lo imposible en posible. Como David, podemos confiar en que, aunque el camino sea largo y lleno de desafíos, al final, Dios tiene el control, y su plan para nosotros se llevará a cabo, transformando lo que parecía un sueño lejano en una realidad. Así que, cuando enfrentes momentos de rechazo, dudas y obstáculos, recuerda la historia de David. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad, y lo mismo puede suceder en tu vida. La victoria final, el propósito que Dios tiene para ti, está más cerca de lo que imaginas. Solo mantén la fe, y confía en que Él está contigo, guiándote hacia una victoria que nadie podría haber anticipado. Reconocimiento divino, Dios valida lo que el mundo rechazó. A lo largo de la vida, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos desechados, ignorados o rechazados por aquellos a nuestro alrededor. En muchos casos, el mundo tiene una forma muy particular de evaluar el valor de las personas, por su apariencia, sus logros, su estatus social, o lo que los demás piensan de ellas. Pero lo que a menudo el mundo pasa por alto, Dios lo ve con una mirada diferente. Y es precisamente esa visión divina la que transforma la vida de una persona, dándole un reconocimiento que el mundo no puede ofrecer. Este fue el caso de David. En su juventud, fue rechazado y desechado por su propia familia, pasando por alto su potencial y su futuro. A pesar de ser un joven fiel, valiente y dispuesto, su propio padre lo había dejado fuera de la lista cuando el profeta Samuel vino a ungir al futuro rey de Israel. Era el joven pastor, olvidado en el campo, mientras que sus hermanos mayores, más fuertes y experimentados, eran los que parecían ser los candidatos perfectos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no vio lo que los hombres veían. Dios no eligió a David por su apariencia ni por su posición, sino por el corazón que él sabía que David tenía, un corazón fiel, humilde y dispuesto a servir. Y lo que es aún más impresionante, es que Dios no solo lo eligió, sino que lo validó. Cuando el mundo lo rechazó, Dios lo levantó. Esta es la gran lección de la vida de David. No importa cuánto te rechacen o te subestimen los demás, lo que realmente importa es lo que Dios dice sobre ti. En el momento en que David derrotó a Goliat, la gente comenzó a reconocer en él algo que hasta ese momento había estado oculto, su liderazgo, su valentía, y sobre todo, la unción divina que lo había respaldado. Lo que parecía un simple acto de valentía se convirtió en un símbolo de la aprobación y el respaldo divino. Dios no solo lo eligió para un propósito grandioso, sino que lo validó delante de su pueblo. Aunque el mundo lo había desechado, Dios lo levantó para ser el líder de Israel, el rey que guiaría a su nación hacia un futuro mejor. Este acto de validación divina es un recordatorio poderoso de que, aunque otros nos rechacen o no vean nuestro valor, lo que realmente importa es lo que Dios dice sobre nosotros. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, de levantarnos de la sombra del rechazo y colocarnos en el lugar que nos corresponde en su plan eterno. A menudo, las opiniones de los demás pueden ser abrumadoras. Nos comparamos con los demás, buscamos validación en las redes sociales, o esperamos el reconocimiento de las personas más cercanas. Sin embargo, como David,
debemos recordar que la verdadera validación viene de Dios. Él no se deja influir por las apariencias externas ni por el juicio humano. Él ve el corazón, la disposición a servir y la fidelidad. Y es en esa fidelidad donde se encuentra la verdadera grandeza. Así que, si alguna vez sientes que el mundo te ha rechazado o que tus esfuerzos no son reconocidos, recuerda la vida de David. Dios te ve, Él te ha elegido, y lo más importante, Él te valida. Lo que los hombres puedan decir de ti es secundario. La voz de Dios sobre tu vida es la que realmente cuenta. Confía en su llamado, en su propósito y en su validación. Porque lo que Dios dice sobre ti tiene el poder de transformar tu vida y llevarte a lugares que jamás imaginaste. Reflexión final, el llamado a la acción y la esperanza. Si en este momento te sientes solo, rechazado, o simplemente invisible ante los ojos de los demás, quiero que recuerdes algo muy importante: Dios sigue apostando todo por ti. Puede que el mundo no te vea, que las circunstancias no te respalden, o que las voces a tu alrededor te hagan sentir que no tienes lo que se necesita para triunfar. Pero quiero que sepas que Dios nunca te ha dejado, ni te dejará. Su propósito para tu vida no depende de la aprobación de las personas ni de lo que el mundo opine sobre ti, sino de tu disposición a confiar en Él y a seguir su llamado, aunque no veas todo claro en el horizonte. Es fácil sentir que el camino está cerrado cuando las puertas no se abren, cuando los sueños parecen quedar en el olvido o cuando te sientes incomprendido. Pero quiero que pienses en la historia de David. Durante años, fue ignorado, rechazado, y hasta desechado por los demás, pero en esos momentos de oscuridad, Dios estaba preparándolo para algo más grande. Y ese algo grande llegó. David fue ungido rey, y su historia pasó de ser una de desprecio a ser una de victoria, porque en todo momento, Dios apostó por él. Lo mismo ocurre contigo. Tu historia no está terminada. Si bien ahora puede parecer que estás luchando en soledad, que tus esfuerzos no son reconocidos o que el futuro está lleno de incertidumbre, la verdad es que tu propósito en Dios está en marcha. A veces, el rechazo de los demás es solo un signo de que Dios está haciendo algo especial en ti. Él te está formando, te está fortaleciendo y te está preparando para lo que vendrá. No se trata de si el mundo cree en ti, sino de si tú crees en el plan que Dios tiene para ti. Así que, levántate. No te dejes llevar por las dudas ni por los fracasos pasados. Tu historia apenas está comenzando. Dios sigue apostando por ti, y su llamado a tu vida es más grande que cualquier rechazo que puedas haber experimentado. No importa cuántas veces hayas caído o cuántos obstáculos hayas enfrentado, lo que importa es que sigas creyendo en Él, porque Él está trabajando en tu favor. Cuando sientas que todo está perdido, recuerda que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que puedes imaginar. No te rindas. Sigue adelante, mantén tu fe, y permite que tu confianza en Dios te impulse hacia lo que Él tiene reservado para ti. Tu momento de victoria está más cerca de lo que piensas. Y, al final, cuando todo se haga realidad, será Dios quien te haya levantado, quien te haya llevado a la cima, y será Él quien te dará el reconocimiento eterno que trasciende todo lo que el mundo te haya negado. Así que, no importa lo que digan los demás. Lo que importa es que Dios sigue apostando todo por ti, y Él nunca pierde. Tu historia no termina aquí, está solo comenzando.